Sí, Lidia. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si no se sigue regresando mucho. Entonces nos quedamos en esta parte, a ver, nos quedamos en esta parte, ¿no? Donde están las sinucleinopatías. Y acuérdense que la característica de la enfermedad principal de la sinucleinopatía será como la enfermedad de Parkinson. Dentro de las taupatías tenemos la enfermedad, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la degeneración frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. Dentro de las amiloidopatías, enfermedad de Alzheimer y así, ok, muy bien. Hagan de cuenta que estas proteinopatías o estas enfermedades lo que hacen es como si ustedes agarraran y tuvieran una escopeta, donde tenemos los perdigones de la escopeta, las balitas de una escopeta, un cartucho de escopeta, tuvieran un cerebro y le dispararan. Entonces salen todas las inclusiones citoplasmáticas y se le quedan al cerebro ahí pegadas, ¿no? Hagan de cuenta que este verde, o este cuadro verde es como un cerebro en la parte de su pantalla donde dice hacia la región cortical y hacia la región del tallo cerebral. Entonces, dependiendo de donde se impregnen más estas inclusiones citoplasmáticas, es donde van a tener mayor cantidad de síntomas. Por ejemplo, si ustedes tienen que estas se van más hacia la corteza cerebral, pues ustedes van a tener más alteraciones cognitivas, y si se van hacia la parte del tallo cerebral, pues ustedes van a tener más alteraciones motoras. ¿Sí queda claro esto? Ajá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso es que dependiendo de la proteinopatía, algunas proteinopatías tienen mayor predilección de que éstas se vayan hacia la corteza, y por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, que es la más característica de todos los parkinsonismos, tenga más afección motora porque éstas se van hacia el tallo cerebral de manera inicial, pero también los pacientes no por eso no van a tener síntomas cognitivos o signos cognitivos. Ya les queda claro esta parte de lo que tiene que ver. Entonces, la más frecuente de todos los parkinsonismos atípicos está la PSP o parálisis supranuclear progresiva. Es el parkinsonismo atípico más frecuente. Característicamente, el paciente se caracteriza por tener desequilibrio, caída sin una causa aparente en el primer año de la evolución, inestabilidad de la marcha y síntomas pseudovulvares. Pueden tener o similar una parálisis pseudovulvar. El paciente va a tener como una disartria espástica, va a hablar así como lento. ¿Se acuerdan que la espasticidad es como una dureza en las extremidades? Pues la parálisis, la disartria es así, así como raro. Ahorita les voy a poner un video de una paciente que tiene parálisis, signos supranucleares, pseudovulvares, ¿ok? Muy bien. Y luego, los fenotipos clásicos de la enfermedad de la parálisis supranuclear progresiva, pues está la forma clásica, que es el síndrome de Richardson, la parálisis supranuclear de tipo parkinsónico. De hecho, esta es la que más se confunde precisamente, y de hecho la parálisis supranuclear progresiva es la que más se confunde con la enfermedad de Parkinson. Y de hecho, ¿por qué? Aparte, porque esta es la única que tiene la característica de responder a la levodopa en maneras iniciales. Ya después se les quita la respuesta a la levodopa. De hecho, no les dura ni un año la respuesta a la levodopa. Estos van a tener, como se les había dicho, congelamiento primario progresivo de la marcha. Van a presentar una cosa que se llama síndrome córtico-basal, que ahorita les vuelvo a decir, que te explico la diferencia entre síndrome córtico-basal y degeneración córtico-basal, y una fase progresiva no cliente. Bueno, esto ya se los había mencionado. De la patología de la PSP, pues son los depósitos de tau hiperfosforilados en las neuronas y en la glía, así como algunas regiones determinadas como los núcleos basales, la sustancia negra, el subtálamo, el globo pálido y todo lo demás. Y los pacientes con parálisis supranuclear progresiva tienen una atrofia del mesencéfalo, y ese se llama signo del colibrí, que es el que vemos aquí en esta parte de nuestro cerebro. Es un colibrí que está aquí. Pero eso es por la atrofia del mesencéfalo. Este es aquí. ¿Ok? Muy característico y muy bonito que se ve ese signo radiológicamente hablando. ¿Ok? Muy bien. Y de hecho, acabo de tener una semana pasada. Y después viene la atrofia sistémica multisistémica o atrofia de múltiples sistemas, que antes se le llamaba síndrome Shay-Drager. Ya se dejó de llamar así, y esto también es una enfermedad neurodegenerativa esporádica. Acuérdense nuevamente, como se les mencionaba, es un parkinsonismo más síntomas autonómicos y cerebelosos. Aquí, acuérdense, ustedes van a tener un paciente que al inicio del síndrome rígido cinético
que tiene manifestaciones autonómicas como hipotensión o bradicardia sin una causa que lo explique, ustedes van a sospechar en una atrofia de múltiples sistemas. De estos, hay de dos tipos. Está la atrofia de múltiples sistemas de tipo parkinsónico y la atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso. Y todos los pacientes a la evolución presentan, como se los había mencionado hace un ratito, síntomas autonómicos, ¿ok? La edad de comienzo de la parálisis supranuclear progresiva es la edad de comienzo a los 60 años. Ailín y Alberdín Ramírez y José Eduardo no están en video, así como Renata, tampoco los he visto en ningún momento en la clase, ni a Cintia. Aquí andamos, profesor. ¿Eh? Aquí andamos, profesor. Sí, pero no los veo. Ah, bueno, Renata ya la había visto. Ok, muy bien. Entonces, la edad de comienzo es a los 60 años, con un rango entre los 40 y los 80 años de edad. Ajá. Y bueno, los síntomas más frecuentes es que pueden tener disfunción urinaria en el 83% de los casos, el parkinsonismo en el 86%, hipotensión ortostática sintomática en el 76% y la ataxia cerebelosa en el 64% de los casos. Y estos pacientes pues pueden tener signos piramidales y otros síntomas asociados. El diagnóstico diferencial de la atrofia de múltiples sistemas de tipo parkinsónico, pues lógico que la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. Y dentro de las ataxias, la atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso, pues las ataxias esporádicas, el síndrome del cromosoma X frágil y el fallo autonómico puro pueden ser de las enfermedades que más se le pueden llegar a confundir, o sea, es el diagnóstico diferencial. Y aquí en la resonancia llegan a presentar por imagen estas alteraciones, como es esta hipodensidad aquí en los núcleos de la base, presente cerquita de lo que es el putamen, el globo pálido, y pueden tener una cosa que se llama el signo de la cruz, que está aquí. De eso sí, yo nunca he visto uno propiamente mío, de algún paciente mío que yo haya visto, no. Ese se llama el signo de la cruz, ¿no? Que está aquí. Acá, en el mesencéfalo. ¿Sí lo ven? Ahí se ve. Digo, de esto sí yo no tengo ninguno. De hecho, de PSP, del signo del colibrí sí tengo mucho. Y después viene lo de que es la degeneración córtico-basal. Pero de aquí les vuelvo a repetir que existe la diferencia entre lo que es la degeneración córtico-basal y el síndrome córtico-basal. La degeneración córtico-basal es un concepto neuropatológico en el cual solamente hay una disminución de la inclusión de proteína tau en los núcleos de la base, ¿ok? Y el síndrome córtico-basal es un síndrome clínico que tiene síntomas asimétricos o signos de la corteza frontoparietal en los núcleos basales y cuya base patológica no siempre es la degeneración córtico-basal. Por lo tanto, el síndrome córtico-basal se puede presentar en las siguientes enfermedades, como el Alzheimer, la enfermedad de Creutzfeldt-Lewis, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la demencia frontotemporal, la enfermedad por granos argirófilos, las mutaciones de la progranulina y la más frecuente de todas, esta sería la enfermedad vascular cerebral, que puede tener como manifestación un síndrome córtico-basal. Acuérdense, entonces, la degeneración córtico-basal es una enfermedad rara. Es diferente la degeneración córtico-basal, que es un concepto neuropatológico, al síndrome córtico-basal. ¿Ya quedó claro? ¿Sí, sí queda? Entonces, la degeneración córtico-basal tiene sus criterios mayores, la cual se acompaña de pérdida de neuronas corticales de forma focal. Hay una pérdida neuronal en la sustancia negra y se acompaña de lesiones neuronales y gliales tau positivas. Aquí algo muy característico es que presentan estos coiled bodies, o sea, cuerpos en espiral, y neuronas globoides con las cuales se hace el diagnóstico. Realmente es un diagnóstico anatomopatológico. Y el síndrome córtico-basal es un síndrome clínico infrecuente y este se caracteriza por un síndrome rígido asinético, es el trastorno del movimiento con síntomas y signos de atrofia cortical y de deterioro cognitivo. Sus manifestaciones cardinales del síndrome córtico-basal es un síndrome rígido asimétrico, lógico, atrofia, signos de afección cortical como la apraxia y la fascia y mioclonías reflejas. Estos pacientes, las mioclonías reflejas es cuando tocan al paciente y brincan. Ustedes todos han tenido mioclonías alguna vez en su vida cuando se están quedando dormidos, ¿no? También yo las tengo, ¿te acuerdan? Que te estás así quedando dormido, estás quedando y brincas porque sientes que te vas a caer. Esa es una mioclonía, ¿ok? Todo el mundo las llegamos a tener, brincamos.
Bueno, la característica del síndrome córtico basal es que son reflejas. Cuando tocan a los pacientes, brincan así. ¿Ok? Y después tenemos a la demencia por cuerpos de Lewy, la cual es una demencia rápidamente progresiva. Es la segunda causa más común de demencia y tiene sus criterios. Ajá. Acuérdense siempre que en los parkinsonismos el síndrome rígido asinético va a la par de los otros signos. En este caso, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia va a la mano del síndrome rígido asinético. Van a alteraciones en la cognición, son fluctuantes y hay alteraciones alucinaciones visuales recurrentes. Ajá, y también los pacientes pueden tener caídas, inestabilidad, síncope, pérdida transitoria de la conciencia, paranoia, depresión y trastornos del sueño REM. Y bueno, y después vamos a tener los parkinsonismos secundarios. Ajá, los parkinsonismos secundarios son muy fáciles de diagnosticar porque hay una causa que te lo está condicionando. La más común de estas son los medicamentos, principalmente los parkinsonismos atípicos. Y hay un medicamento que se utiliza mucho en otorrino y lo ocupan mucho los médicos para el vértigo, que se llama sinaricina. Este tiene la característica de producir parkinsonismo. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto que la enfermedad de Parkinson constituye de los síndromes rígidos asinéticos, los secundarios son casi tan frecuentes como los atípicos o degenerativos. De hecho, yo consideraría que los parkinsonismos secundarios son más frecuentes aún que los atípicos o los no degenerativos. Entre sus causas están las causas vasculares, la hidrocefalia, el traumático, el tóxico y el medicamentoso. De estas, pues yo creo que están los más frecuentes sería el medicamentoso y luego el vascular. Ajá. Primero el medicamentoso, luego el vascular y luego pondríamos el de hidrocefalia. También, ¿ok? Porque el tóxico podría entrar dentro del medicamentoso a final de cuentas, ¿no? Ok, muy bien. Aquí lo que ocurre entonces es, por ejemplo, el parkinsonismo de tipo vascular, es que existe la presencia de bradicinesia principal, ajá, o al menos una de las siguientes. Pueden tener temblor, rigidez e inestabilidad postural. De hecho, una característica del parkinsonismo de tipo vascular es que se presenta principalmente en las extremidades inferiores. En los miembros superiores no tienen nada, los mueven bien, pero arrastran sus pies al caminar. Ese es el clásico viejito a veces, que si no queda hemiparético, puede caminar, o el paciente con, ahorita les voy a mostrar con hidrocefalia y todo eso, son los clásicos viejitos que los ven que arrastran sus pies y huelen a pipí, y aparte tienen deterioro cognitivo porque se orinan. ¿Ok? Bueno, en el caso del parkinsonismo vascular, les digo, debe tener el síndrome rígido asinético más temblor, rigidez o inestabilidad postural, pero porque afecta más a las extremidades inferiores. Y debe ser la existencia de una enfermedad cerebrovascular definida o evidencia en las neuroimágenes. Debe existir relación entre la enfermedad vascular cerebral y el síndrome rígido asinético, y los criterios de exclusión precisamente pues son el trauma, la encefalitis, el uso de medicamentos, el tumor cerebral o la hidrocefalia. Y por ejemplo, en el caso de este paciente, de esta resonancia, observenla bien, vean cómo están dilatados los ventrículos, pero vean cómo hay una gran atrofia, ajá, cortical y subcortical, pero cuando ya hacemos el R2, digo el T2, perdón, el R2, el T2, y vemos, y la secuencia previa, vemos como hay una gran afección de la sustancia blanca. Ajá, todo esto se llama afección de la sustancia blanca, que tiene que ver con el daño crónico. Y por último, una de las causas también muy comunes, que es la hidrocefalia, en la cual existe deterioro cognitivo, alteración esfinteriana y trastorno de la marcha. Ok, muy bien. Esos son los clásicos viejitos que ustedes los ven que llegan caminando, nada más arrastran los pies, pero hablan bien, tienen expresión, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson que no tienen expresión facial. ¿Ok? Entonces, los parkinsonismos secundarios son una causa frecuente de la consulta médica y deberán considerarlos en todos pacientes con un síndrome parkinsoniano. La anamnesis es fundamental y en algunos casos específicos la neuroimagen constituye una herramienta útil diagnóstica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, espero que no se trabe la pantalla porque ya se está trabando un poquito. ¿Ahí ven mi pantalla? Todavía no.
¿Todavía no? Otra vez, claro. Ahí sí, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan de lo que les había mostrado de cómo era una enfermedad de Parkinson? El paciente tiene rigidez, la fase inexpresiva y todo lo demás. Bueno, a diferencia de eso, los pacientes con parálisis nuclear progresiva, aquí está, miren, o sea, yo les digo que vean, ahí está esta paciente, la estamos revisando y le estamos diciendo que vea la luz, ahora sí, y vean cómo hay una incapacidad de la paciente para llevar sus ojos hacia arriba o hacia abajo. Ahí está, aquí lo van a ver mucho más claro. De hecho, esta paciente era de aquí del Hospital del Iste y por más que se les dé a esos pacientes, estos pacientes no responden a la administración de levodopa. ¿Ok? O sea, los pacientes se quedan así, simplemente no mueven los ojos, no los mueven ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para un lado, ni para el otro. ¿Ok? Este es un paciente con temblor, esta clase todavía no está. Bueno, aquí vamos a escuchar a ella, les voy a poner varios videos en donde vamos a ver cómo habla. Aquí, bueno, este no es el primer, de hecho el primer video curiosamente es este. Y ahí está, y ahí les va el audio. Dime tu nombre. Diana, ¿Diana qué? ¿Ya vieron? ¿Cómo te llamas? Ese es el lenguaje espástico. Ajá. Dime tu nombre. Diana, ¿Diana qué? Y luego, hace cuenta como si llorara. Empiezan a llorar. Muy bien. No lo recuerdo ni. Eric. Eric. Eso. Muy bien. Perfecto. Este paciente tiene No lo una de recuerdo. Huntington. Eric. Eric. Eso. Y tiene movimientos correatentóxicos, pero cuando lo revisan está un poquito rígido. ¿Ok? Ahora miren, por ejemplo, este paciente lo catalogaban como enfermedad de Parkinson toda su vida, siempre. Pero cuando no tenía como muy buena respuesta a la levodopa. Entonces, a este paciente, véanlo aquí, y a ver, díganme qué le observan. Ahí tiene la llave. No, pero voy a tratar de no agarrarla. Sí, porque hay veces que... A ver, hables cuando le da. ¿Mande? Cuando hables cuando le da. Cuando habla, ¿verdad? Acá Ahí tiene la principalmente. llave. No, pero voy a tratar de no agarrarla. Sí, porque hay veces que... A ver, hables cuando le da. ¿Mande? Cuando hables cuando le da. No hay que... Si se dan cuenta, Solamente hay que él preguntarle al doctor cuando cuando comienza, él tiene un blefaroespasmo. El blefaroespasmo es característico de la parálisis supranuclear progresiva también, que se cerraran ambos párpados. Esta paciente también, veanla. Le digo que siga sus, miren, vean cómo echa la cabeza para atrás para ver mi dedo. Más que fuera. Ya. Si se dan cuenta, sus ojos no van más Ahora arriba. ve si va. Pero sin mover su cabeza. Los coros son normales.
¿Ok? Está bueno. Muchachos, Doctor. siguen faltando mucho las clases. Ahí estamos casi todos. Creo que fue, ¿no? Bueno, sale pues. Final pendiente, ¿sale? Sí. Cuídense. Sí, Gracias, gracias. doctor. Buena tarde. Buena tarde.